Bien, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo pues, esta entrevista. Hoy me encuentro con alguien a quien tenía muchísimas ganas de entrevistar, alguien a quien muchos de vosotros ya conocéis, que es nuestro querido Enrique Jurado. Muy buenos días, don Enrique, ¿cómo estamos? Pues muy buenos días también y encantado de estar aquí contigo, querido Antonio. Un placer siempre, claro que sí. Pues nada, hoy vamos a estar hablando sobre todo de la trayectoria profesional de Enrique Jurado. Queremos conocer pues esa persona de éxito que ha creado un imperio, que es además en la profesión pues muy reconocido y él siempre es una persona que rebosa humildad por los cuatro costados. Yo quería, antes de iniciar y saber realmente, conocer un poco más en profundidad a Enrique Jurado, ¿qué le diría Enrique Jurado a su Enrique Jurado de hace 20 años atrás? Wow, qué buena pregunta. Pues le diría que confiase y que creyese en sí mismo, sobre todo. Siempre estamos con esas dudas de, ¿y esto funcionará? ¿Esto va a ir bien? Y con esos miedos lógicos, ¿no? Bueno, pues muchas veces hacemos las cosas con esas inseguridades y que al final salen igualmente, aunque lo hagas con inseguridad, van saliendo, pero muchas veces estás con esas grandes inseguridades que a veces no te sirven, ¿no? Así que creyese en sí mismo, que vale mucho y que es capaz de hacer cosas increíbles que no sabe hasta qué punto va a ser capaz de hacerlo. Y fíjate, ¿cuándo se pasa por la mente de Enrique Jurado, ese Enrique Jurado de hace no sé cuántos años iniciaste en el mundo del coaching y del mentoring, ¿no? Pero bueno, seguro que unos cuantos años, seguro. Y no Y porque seas muy mayor, pero sino por la trayectoria, ¿no? también, uno vaya peinando canas y bien, bien, eso es buena señal. Y bueno, pues sí, empecé en el año 2003 concretamente, ¿no? Con mis primeras formaciones siendo yo alumno en este caso, del mundo del coaching y de la programación neurolingüística sobre todo. Y a partir de ya fue un flechazo, ¿no? Y bueno, pues el resto de mi vida pues he estado con todo esto, con lo cual ya estamos hablando ya de más de 22 años, ¿no? En este mundillo. Imagínate, imagínate. ¿Y siempre habías pensado dedicarte a esto o anteriormente tenías otra profesión? ¿Salió por casualidad? Que va, que va. Hombre, yo siempre he tenido ese punto de que me gustaba era una persona muy curiosa, ¿no? Me gustaba mucho entender el por qué hacíamos lo que hacíamos, por qué nos pasaba lo que nos pasaba, el comportamiento humano, la psicología, era algo que siempre me había llamado la atención, pero en su día, cuando yo le comenté a mi padre de hacer psicología, cuando yo tenía 17 años, 18, cuando ya uno tiene que elegir carrera, mi padre dijo: "No, no, mejor marketing, mejor empresa, emprendimiento". Y entonces, bueno, pues hice Business Administration en aquel entonces, en el sistema americano, además, porque tuve la suerte de que mi padre apostó mucho por mí a la hora de aprender inglés y de Qué bueno. llevarme a Inglaterra en los veranos a aprender inglés, y luego ya me fui a Estados Unidos a hacer COU, el famoso COU, allí es el senior en el high school, ¿no? Y aquello me gustó tanto que dije: "Yo quiero este sistema, ¿no? Me gusta, es muchísimo más práctico del que veo a nivel España". Entonces en la universidad hice un bachelor ahí, que es una licenciatura, primero en Business Administration, que es como el famoso A de ahora, empresas, y luego hice también un máster un MBA, ¿no? Allí. Y toda Bien, aquella es decir, y estoy seguro que en mitad de todo ese camino surgieron muchísimas piedras en ese camino, ¿no? Entonces hay mucha gente que sabes, por la gente que hemos ido formando a lo largo de estos años, que Ujú. mucha gente siempre tiene tendencia a veces de dejarlo a la primera, de caerse, de no querer levantarse, ¿no? Ujú. Y yo estoy seguro que Enrique Jurado habrá tenido también, pues a lo largo de su trayectoria, pues no todo han sido éxitos, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que la mejor forma de enseñarles a veces es mostrando nuestros fracasos y nuestros errores, que somos humanos. Y tú imagino que habrá sido así también, ¿no? Toda la trayectoria no habrán sido todo éxitos, ¿no? En absoluto. Es verdad que al principio, pues, las expectativas y todo, al haber ido a Estados Unidos, al haber
además muy jovencito, ¿no? Porque yo tuve suerte de que en aquel momento de librarme de la mili, ¿vale? Porque tenía Wow. alergias y cosas, ¿no? Entonces estuve, claro, yo ganaba un año y aparte en ese bachelor que hice, lo hice en lugar de 4 años, que era lo que se tardaba, lo hice en 3 años, cogiendo más asignaturas, cogiendo veranos y luego hice un máster, un MBA, con lo cual yo tenía un MBA con 22 años prácticamente, 22, 23 años, cuando la gente que tenía un MBA de estas características, pues ya iban con los 30, 29, 28. Entonces ya, claro, las expectativas en mí eran como enormes, ¿no? Y yo también me lo creí en ese sentido, entonces iba lanzadísimo. Enseguida empecé a trabajar en empresas multinacionales de gran consumo y en marketing, en el mundo del marketing, que era lo que a mí me gustaba en aquel momento. Y claro, todas esas expectativas grandes se fueron cumpliendo hasta que llegó un momento donde mi cuerpo y mi alma, o lo que había dentro de mí, pues me dijo: "Por aquí no, chaval, por aquí las cosas no van bien". Entonces empecé a tener problemas de ansiedad muy, muy fuertes, ansiedad generalizada en este caso. Y estuve durante 6 años con ese proceso de ansiedad Wow. generalizada, día y noche. Entonces, realmente fue un infierno para mí. O sea, fue de repente caerme. O sea, caerme porque, claro, mi identidad estaba muy centrado en el logro, en lograr, en tener éxito, ¿no? Y lo estaba alcanzando, pero de repente me pasa esto, entonces me convierto en todas esas expectativas se van a la porra, ¿no? Porque de repente, o sea, yo seguía trabajando, pero la sensación mía era de derrota absoluta, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba fantástica para que te digan: "Mira, te estás apoyando tanto en el logro, pues ahora no vas a lograr nada Qué bueno. durante 6 años", ¿no? Hostia, aquello era, pues, para mí el infierno. Y entonces es quererme a pesar de no estar logrando nada. Y entonces ese proceso de 6 años hasta que yo me pude querer incondicionalmente, porque mi autoestima estaba basado en que los demás dijesen qué guay eres, ¿no? Qué maravilloso eres y qué estupendo. Entonces, claro, en ese proceso, esos 6 años fueron mi gran obstáculo, pero también fue un máster de vida para entender que el logro, está bien, o sea, no hay que demonizar que cuando consigues cosas, todo lo contrario, pero no es lo que te define. Es decir, tú Bravo. eres ya un milagro andante simplemente por existir. A partir de ahí, ¿qué quieres hacer, no? Entonces, este cambio de paradigma para mí fue brutal y fue lo que al final hizo que dijese: "Mira, voy a dejar esta carrera exitosa en el mundo del marketing, para porque yo pues eso, con 27 años, 28 años era ya director de marketing pues de empresas como Orange, como Ya.com, como Ono, como todas estas empresas multinacionales y de telecomunicaciones, y al final, pues dije, bueno, pues lo dejé todo en aras de dedicarme a aquello que me sacó de ese hoyo. ¿Y qué me sacó del hoyo? Pues tres disciplinas que para mí pues, son mi vida, ¿no? Que es el coaching, que es, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, ¿no? En ese proceso me convierto en un gran emprendedor, por supuesto, emprendedor empresario, y es lo que ahora mismo une todas mis temas, ¿no? Como muchos otros, ¿no? O sea, es decir, aquí no tengo una gran diferenciación, pero sí que, bueno, todas estas historias, cuando yo empiezo a hablar con todos vosotros, es que hemos pasado por momentos muy, muy, muy Muy complicados. duros. Nos Pero una hemos lección de vida, 6 años como una carrera universitaria, fíjate. O absolutamente. sea, Imagínate también cómo estaba metido ahí tremendo, dentro de mi tremendo. subconsciente, Mm. tenía la cabeza dura para decir: "No, hay que tener éxito para poder Ah. ser, Ujú. valioso". No, eres valioso aunque no tengas éxito, ¿no? Ese Qué es el bueno, qué bueno. Pero bueno, no solamente a lo largo, evidentemente hemos aprendido a base de las caídas, ¿no? Que es lo que quiero que la audiencia entienda, ¿no? Que el caer te fortalece, que el caer te enseña el camino correcto de la victoria, ¿no? eso es. Pero todos conocemos también a... yo valoro mucho todo lo que haces. Tú me decías también a mí un día, oye, con los Mentorix Awards, lo que estáis haciendo, wow, es increíble porque cuesta mucho unir a la industria, ¿no? Cuesta mucho porque están los intereses individuales de cada uno, pero yo he aprendido mucho de ti también porque tú eres un hombre que yo a veces cuando digo, wow, cuando has hecho el Pro Coaching Live y he Ujú. visto que eres capaz de unir a tantas personas, a tantas mentes brillantes, a tanta gente, digo, madre de Dios, el trabajazo que hay ahí detrás, es tremendo. ¿Cómo se te ocurre esa idea de crear Pro Coaching Live? Bueno, pues, este evento que llevamos haciendo desde el año 2021, este año hemos hecho cinco ediciones ya, viene porque yo desde que lanzamos en su día Darte como escuela de coaching,
la mejor manera de poder de tener clientes y estudiantes era a través de las presentaciones que hacíamos, ¿no? Hacíamos presentaciones, introducciones, etcétera. Esas introducciones se fueron convirtiendo en que funcionaban muy bien, porque, bueno, venía gente y luego una parte de esa gente al final se apuntaba a tus cursos, ¿no? Pues tomé la decisión de hacer, pues en lugar de una introducción así, pues un fin de semana con más gente, en este caso alumnos míos que también teníamos en ese proceso y bueno, pues poco a poco se fue conformando como una especie, le llamábamos jornadas de coaching, ¿vale? Las jornadas. Y en esas jornadas de coaching, pues poco a poco fueron creciendo hasta tal punto, esto fue desde el 2013 hasta el 2019 concretamente, y bueno, pues venían como unas, al principio 100 personas, luego 500, luego llegamos a tener Fue creciendo. en estas jornadas de coaching, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues vendíamos luego nuestros productos y bueno, funcionaba muy bien, ¿no? El caso es que luego vino el COVID, ¿vale? Vino la pandemia Oh, y entonces decidí, digo, bueno, pues si no lo podemos hacer presencial, pues vamos a hacerlo online, ¿no? Y eso fue el primer Coaching Pro Live, concretamente, que vinieron, bueno, y ya claro, en esa época yo ya tenía muchísimas conexiones, al llevar mucho tiempo, yo soy una persona muy curiosa y que me gusta mucho conocer a la gente, y compartir, como bien dices tú, ¿no? Estamos en un mundo demasiado individualista y yo creo que al final mm, todos, nuestro conocimiento se basa en lo que hemos aprendido de otros, es decir, no hay nada nuestro totalmente. directamente. Simplemente somos como canales, somos tubos que acogemos cosas y lo que nuestra labor es transmitirlo a otros, pero no es nuestro, ¿no? Incluso las ideas que se nos ocurren ni siquiera son nuestras. Entonces, en ese proceso, pues a mí me gusta siempre, siempre lo he hecho, ¿no? El coaching, ¿quién es el que ha creado el coaching? Quiero conocerle, ¿no? Que, bueno, pues he ido conociendo a los padres del coaching, de la PNL, de la inteligencia emocional y de todas estas Increíble, cosas. increíble. Como he ido haciendo todo eso, igual que tú me comentabas antes con Jim Rohn, pues al final vas generando contactos y amigos y amistades y gente conocida. Y entonces, bueno, pues en aras de que todo el mundo conociese todo esto que estamos haciendo, porque en el mundo del desarrollo personal, pues no hay, nos falta unirnos, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues fue mi punto de partida para hacerlo y bueno, pues al final 5 ediciones, en algunos casos, pues con el año pasado fue una locura, no lo vamos a hacer más por ahora y dijimos: "Venga, vamos a hacer un reto muy grande", ¿no? Que fue ese récord Guinness con 7 días seguidos sin parar, 24 horas al día, con todo lo que conlleva, fue una verdadera locura, se consiguió y bueno, pues ahí fueron más de 500 Wow, ponentes, ¿no? Una verdadera 500 ponentes, Dios mío. Sí, sí. Entonces, este año hemos hecho la quinta edición y hemos decidido ir un poquito hacia adentro, es decir, menos ponentes, más tiempo cada uno, porque al final eran 15 minutos y era como tac, 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 tac. No daba tiempo prácticamente a nada. La intención era buena, pero creemos que podemos contribuir más haciéndolo un poquito más hacia adentro. Y luego, pues todo lo que el resto del mercado está haciendo ahora mismo, pues vosotros también, los chicos de Premios Evoluciona, Brandea, otra serie de iniciativas de este tipo me encantan porque es una manera de unirnos todos, porque al final no es que haya, es que hay sitio, por supuesto, para todos y entre todos estamos haciendo crecer el propio mercado, ¿no? Y desarrollarlo. Así que todo este tipo de iniciativas, cuando a mí me llaman, digo, por supuesto, claro que sí, contar conmigo en lo que esté en mis manos, claro, Yo dentro de un lugar de agradezco mucho tu humildad, predisposición, porque claro, también sé el tiempo del que dispones, que suele ser sí, poco normalmente, ¿no? Pero sí, claro. sí, muy agradecido también. Y quiero que la audiencia entienda también y comprenda, tú lo decías antes, ¿no? Imagínate lo que es organizar 7 días seguidos, tantas horas, el equipo que precisas, Sí. el compromiso. O sea, es que yo no sé si hay gente que le da valor a todo eso. ¿Cuántas personas crees que han podido pasar por Coaching Live? Bueno, en cuanto a ponentes, yo creo que seremos unos 1000 Buah, aproximadamente, ponentes, ¿vale? imagínate. Había gente que me decía: "Pero no hay tanta gente buena", y hay muchas más que me dejo fuera, Mm, muchísimas, porque todavía no los conozco. O sea, es decir, somos muchas personas que realmente podemos aportarle al mundo. 1000 me parecen pocas. Pero aparte de eso, pues fíjate, en cuanto a números, en el mejor de los casos, en el año 2024, que fue el año con más, creo que fuimos 200.000 registrados, 200.000 registros. Luego ya, evidentemente, en el día a día, como es algo además gratuito, que es decir,
como es online, pues no cobramos por ello, la intención es difundir y bueno, pues por eso también tiene tanta gente que se apunta, ¿no? Por otro lado, pero luego es verdad que ya sabemos que lo gratis hace que la gente no lo No lo valore lo valoran, no lo valoran. suficiente cuando, como dices tú, ha habido gente, pues como María Alonso Puig, Víctor Coopers, gente muy, muy top en el que les hemos pagado. Al final lo bueno de esto es que sí, vale, es un coste importante, pero a la larga siempre hay personas al final que luego confían en ti para hacer tus formaciones. O sea, nosotros vivimos de nuestras, no somos una ONG, no tenemos patrocinadores grandes, nosotros afortunadamente hacemos este tipo de eventos porque luego a la larga nos sale bien porque la gente confía en nosotros y muchos de nuestros alumnos son porque vinieron al Coaching Pro Life, ¿no? Entonces, para mí es un win-win para todos y evidentemente es un trabajazo, como dices tú, 6 meses de Muy bien. trabajo, de equipo grande, por supuesto, para poder hacer estas cosas, pero bueno, al final merece el esfuerzo, ¿no? Que hacemos, claro que sí. Estás nominado a los, no para salir de la casa, como Gran Hermano, estás nominado a los premios Mentorix Awards, que como sabes, pues es esta primera edición en la que intentamos juntar las industrias y diferentes disciplinas con Ujú, el objetivo, sobre todo, pues de reconocer el trabajo, el esfuerzo. El otro día decía Mónica Mendoza, gran amiga también, decía Mónica, dice, es que lo que se está creando con este tipo de premios es dignificar la profesión, ¿no? Es decir, hacer un paso hacia adelante y decir, señores, que existen los coaches, que si tú pones la palabra coach en LinkedIn salen más de 12.800.000 registros. Guau. Oye, que existen los coaches, que existen los mentores, que a lo largo de la historia de la humanidad los mentores han sido prácticamente quienes a veces han tomado decisiones que han cambiado países y Eso, que no exista nada que se esté reconociendo en el mundo hispano sobre todo, porque sí que es verdad que Mind Valley, pues bueno, hace sus premios, pero no es una idea de unificar la industria, ¿no? ujú, Entonces, estás nominado y a diferentes categorías de premios ujú, por supuesto, a mí me encantaría porque creo que eres de las personas que más te mereces. Sabes que tenemos la academia de expertos que son los que van a votar, pero también vamos a poner también que parte de esas votaciones también las pueda realizar la audiencia, el público. ujú, Y nada más me encantaría que entregarte pues uno de esos galardones, pero no desde el ego, sino ujú, desde la ujú, gratitud que nos merece el que en el mundo haya personas como tú, personas que son que tú lo has dicho, evidentemente tenemos un negocio, eso, oye, no vamos a ser claro, aquí decir a todo el mundo que nosotros lo hacemos todo gratis porque no es verdad, pero ujú, sí que divulgamos y compartimos gran parte de conocimiento e intentamos unir industrias, ¿no? Y tú ujú, eres un ejemplo a seguir. Yo te hablaba efectivamente de Jim Rohn, que fue mi mentor. ujú. Aquí es donde nos descubrimos las edades que tenemos. Yo te hablo del año 89, ya tenía ya unos años. Sí, sí, sí. Pero personas como tú realmente merecen estos reconocimientos. Para ti, desde tu visión, desde me comentabas, ¿no? Dice Antonio, sé lo que cuesta juntar todo esto porque lo he vivido. Sí, sí. Desde tu humilde opinión, ¿qué te parecen estos reconocimientos? Como digo, me parece una iniciativa muy necesaria, ¿no? Muy necesaria para, sobre todo, como dices tú, ¿no? El tema de los premios, pues al final es una excusa, de alguna manera, para podernos unir todos y poder charlar, hablar, conocernos, las personas que no nos conozquemos, y poder tener ese punto de unión y de elevación, ¿no? Al final, de alguna manera, todos nos inspiramos en todos, como bien dices, ¿no? Y todos somos mentores de todos, ¿no? Yo creo que Mm, en ese sentido yo puedo estar ayudando a unas personas, pero hay otras que me están ayudando a mí y así muy bien. sucesivamente. Entonces, ese es el espíritu, ¿no? Es un espíritu además que no tiene nada que ver con ese espíritu competitivo que nos han vendido muchas Bravo. veces. Que ese espíritu competitivo de ser el número uno, todo este tipo de cosas, nos lo han vendido siempre desde ese lugar tú y yo somos, seguramente estamos más o menos en la misma quinta y en los años 80 estábamos hablando de los yuppies, si te acuerdas, de aquel momento Claro, claro. de ser de Wall Street, de todo aquello que era ser el número uno, destacar. Y entonces, en ese punto es verdad que todo lo que hagamos para poder
colaborar, ¿no? Para mí esta es la clave, colaborar. Incluso, fíjate, yo estoy en el mundo del coaching, afortunadamente conozco muy bien a todas las escuelas que hay, por lo menos en España, ¿no? Y nos apoyamos, compartimos cosas, desarrollamos, y esta es la clave, ¿no? El poder acompañarnos en ese proceso e intentar hacer cosas juntos, ¿no? A veces, fíjate que en algunos casos yo he intentado, incluso con el coaching pro life, que es básicamente está un poquito más centrado quizá en el mundo del coaching, vosotros lo hacéis más desde el punto de vista más mentoring, desarrollo humano, otra serie de cosas. Y bueno, pues a veces ha costado, ¿no? Coger y decir, Mm, oye, chicos de cuesta. ICF, por ejemplo, venir, chicos de ICOP, chicos de ASESCO, chicos de otras asociaciones. No, no, si van estos, nosotros no vamos. Entonces hay cosas Bravo. que no se Mm, entienden, ¿no? Desde mi punto de vista, eso va precisamente en contra del espíritu del coaching, ¿no? El coaching es apertura, es diversidad, es ayuda, es generosidad. Entonces, una cosa es lo que decimos y vendemos y otra cosa luego lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, afortunadamente un buen porcentaje de nosotros queremos colaborar, y para mí estos premios Mentorix Awards significan eso, significa colaboración, significa unirnos, significa ayudarnos, significa crecer conjuntamente, significa confiar, que esa es la palabra para mí más importante, ¿no? La confianza entre unos y otros. Y luego, claro, el ser humano tenemos nuestras dificultades, nuestro lado oscuro, nuestras historias, pero todo eso además también se conforma y se resuelve a través de precisamente este tipo de iniciativas. Así que yo me quito el sombrero, querido Antonio, a ti, a todos los que estáis haciendo todas estas colaboraciones y este tipo de iniciativas, porque son fundamentales y creo que podemos convivir todos. Es decir, puede totalmente. haber unos Mentoring Awards, unos premios Evoluciona, unos Coaching Pro Life, y entre todos lo que estamos haciendo en el fondo es decirle al mercado, estamos aquí unidos y Existimos. estamos aquí ayudándonos conjuntamente, ¿no? Así Mm, que existimos y que además somos, sobre todo la parte de profesionalización, ¿no? De todo esto, que mm. también evidentemente a veces, sobre todo en los medios de comunicación, utilizan pues ciertos personajes que a lo mejor no están haciéndolo bien y lo utilizan como mirar cómo es esto del coaching o del mentoring, y no, no, para Mm. nada. Entonces necesitamos por nuestra parte profesionalizar todo esto. Así que enhorabuena, enhorabuena, Antonio, y me siento muy Muchas honrado gracias, muchas por gracias. por Hemos estar en aprendido de vuestro. ti, hemos aprendido de ti. O sea que sigues siendo nuestro gran referente, nuestro maestro, y yo quiero darte las gracias por tu tiempo, te lo he dicho al inicio, te lo sigo diciendo ahora. Sabes que te esperamos en Sevilla, que nos encantará que estés con nosotros y ojalá que la audiencia estime oportuno también y los profesionales que forman parte de la Academia de los Mentorix Awards que puedas pues también tener el reconocimiento que realmente te mereces por todo lo que has hecho, por todo lo que has sumado, por todo lo que has dado. Muy agradecido por tu tiempo, por estar aquí, por ser y sobre todo pues por compartir tanto. Así que muchas gracias. El premio ya lo tengo, simplemente estando aquí con vosotros y con tu invitación. De verdad, un verdadero placer, y ahí en Sevilla nos vemos. Un placer. Un placer, Enrique, un placer. Si eres coach, mentor, speaker o formador, únete hoy a Mentorix, el mayor directorio de profesionales donde obtendrás mayor notoriedad y reputación, reforzando tu marca y visibilidad junto a los mejores profesionales. Únete ahora a Mentorix.